Ya estamos un día más aquí y hoy os traigo la reseña o las reseñas de El Marzo Asiático. Como podéis ver, todos estos son libros. A ver si soy capaz de levantarlo todo. Estos son 9 libros en papel que he leído, que tenía por casa o que pillé de la biblioteca antes de que las cerraran y todo eso. Y estos son 9 y luego me he leído otros 6 en digital. O sea, en total en Marzo Asiático, los 31 días, me he leído 15 libros, que no está nada mal. Y bueno, ha habido un poco de todo. A favor diré que no ha habido ningún... Bueno, sí, ha habido un libro que se ha llevado 2 estrellas porque no me ha terminado de convencer. Pero el resto mínimo se han llevado 3, o sea que en general 14 de 15 aprobados. Y luego ha habido algunas joyitas que me han gustado mucho. Entonces vamos un poco por orden. Os voy a hablar primero de los que tengo en físico y luego hablaremos de los que he leído en digital. Vamos a ir, entre comillas, un poco por orden. Voy a hablar primero de 2 libros que ya os comenté, ya tenéis la reseña subida en el canal. Y luego pues hablaremos un poco del resto. Este ha sido una de las joyas que he leído este marzo asiático, que os recomiendo muchísimo. Es Cartas desde Birmania a Aung San Suu Kyi. No es un libro de ficción, es un libro de cartas de la Premio Nobel de la Paz birmana de Myanmar, que es brutal. Es un libro precioso, interesante, fuerte. No sé, es un libro que me encantó, me gustó muchísimo, por eso precisamente le hice reseña propia. Os lo dejo todo abajo en la cajita, todos los libros, las reseñas de Goodreads, si hay vídeo, todo, no os preocupéis. Y realmente es un libro que me parece fantástico, que además por dentro es una joya, de verdad, y que os recomiendo muchísimo leer. Este libro vale muchísimo la pena. Me parece que es muy importante darle un poco más de visibilidad a las grandes mujeres de la historia, y ya no por mujeres, sino a la gente que ha hecho cosas que deben conocerse, y ella me parece una persona que debería conocerse mucho más, y este libro me parece una maravilla. Y después de leer este, leí Crónicas Birmanas de Guy Delis, que es canadiense, es un dibujante canadiense que hizo libros de su época cuando estuvo en diferentes países, porque su mujer trabaja en Médicos Sin Fronteras y tenían que ir a diferentes sitios. Si no me equivoco, María del Calle también lo recomendó en su vídeo de recomendaciones, os lo dejo abajo. Y yo me he leído este de Crónicas Birmanas y, como digo en el vídeo también, lo elegí por un mero hecho superficial, que pensaba que habría grandes paisajes para ver de Birmania, y para nada. Pero es un libro genial, se lee súper bien, es súper ameno, va bien también a veces para salir un poco de esos libros más pesados, y me ha encantado. Es un libro genial, además va muy bien leerlo después de leer este, porque te pone un poco en contexto también. Aquí también aparece Aung San Suu Kyi. Y me parece un libro brutal para reflexionar, y un libro para desconectar y para conocer más sobre el país y para verlo desde otra perspectiva. Entonces estos 2 ya tenéis vídeo, así que no vamos a extendernos más. Luego en casa tengo 3 libros diferentes de Tagore, pero bueno, me he leído este, que son obras selectas. Aquí aparecen... A ver, aquí aparece El jardinero, La luna nueva, Ofrenda lírica y La fugitiva, que son como poemas breves. Luego tenemos de teatro El cartero del rey, Los cuentos, La hermana mayor y otros cuentos, aforismos, Pájaros perdidos, y luego textos diferentes sobre Tagore. Es un libro que viene con un gran prólogo explicándote un poco quién es Tagore, y bueno, hay un poco de todo. Me parece muy interesante. O sea, sí es verdad que no me ha enamorado. Por ejemplo, os leo un pasaje que he cogido al azar. Bajaste de tu trono y te viniste a la puerta de mi choza. Yo estaba solo, cantando en un rincón, y mi música encantó tu oído. Y tú bajaste y te viniste a la puerta de mi choza. Tú tienes muchos maestros en tu salón que, a toda hora, te cantan. Pero la sencilla copla ingenua de este novato te enamoró. Su pobre melodía quejumbrosa, perdida en la gran música del mundo. Y tú bajaste con el premio de una flor y te paraste a la puerta de mi choza. Es como muy así, ¿sabes? Es en plan de... Es como lenguaje plano, cercano, sencillo, poético, pero tampoco una poesía que te atrape. No sé, me parece interesante y me ha parecido bonito de leer, pero no me ha llegado quizá como otros poemas. Igual también es culpa pues que este hombre pues obviamente era indio, o hindú, es que es un poco muy elaborado. Bueno, este hombre es de la India, la cultura de allí, la manera de ser de allí y demás. Entonces, por una parte está muy bien porque sirve para conocer más cultura india,
y para ver ciertos detalles y para conocer a Tagore como obra y tal, pero por otra parte no me ha llegado tanto, no he conseguido meterme tanto en la poesía. Yo, por ejemplo, que soy muy pues de Becker y de otros así españoles o de según qué época, pues este me ha quedado un poco, ¿sabes? No me ha enamorado. Luego tenemos el primer libro que leí, que es Viento del Este, Viento del Oeste, de Perle Sebag, que es de mi madre, de hace un montón de años. Y me encanta, es un libro, me gustó muchísimo, es un libro súper bonito y precisamente por este me animé a leer otros de la autora. Y bueno, he de decir que este me ha gustado más que los otros dos que he leído. Y bueno, ya que estamos, digo los otros dos. Los otros dos que leí fue Pabellón de Mujeres y La Buena Tierra. Este libro me encanta porque habla de la tradición china y de cómo se enfrenta a la evolución, entre comillas, a la normalización de ciertas cosas versus a la tradición. Los personajes evolucionan, hay puntos muy diferentes de vista en que ni China es el malo ni Occidente es el malo. Me gustó mucho en ese sentido y además me gustó mucho la narrativa, la manera de explicar los personajes. Además es que como que me lo comí súper pronto, no sé, me gustó mucho. Y luego en cambio Pabellón de Mujeres y La Buena Tierra, pues, a ver, Pabellón de Mujeres principalmente es que la premisa no me gustó, Madame Wu no la entendí, no me gustó el plot, me puso un poco negra el estilo de lo que quiere explicar, porque no entiendo por qué cuando cumple 40 años se quiere desentender del marido y de los hijos porque ella quiere vivir su vida, que es en plan de... No, o sea, sí entiendo, pero no estoy de acuerdo y creo que no está bien enfocado, no el libro en sí, sino ella. Y luego no me cuadró con todo eso, que luego viene el monje, le dice 4 palabras y entonces ella cambia totalmente de parecer. El marido también cambia de parecer. No sé, no conseguí conectar. Sí que me gustó todavía el estilo y la prosa, me parece que escribe muy bien Perle Sebag, pero el libro tal. Y luego con La Buena Tierra lo que me pasó fue que la historia me parece muy interesante y me parece que explica muy bien las vicisitudes por las que pasaban los campesinos y te narra preciosamente cómo se vivía en China, cómo estaba China, qué es esa parte de la pobreza, la ignorancia y demás. O sea, el argumento genérico, digamos, y el estilo me gustó un montón, pero a los personajes los odié. No conseguí empatizar, me pusieron de los nervios y quería que se acabara de una puñetera vez porque no podía, no aguantaba a nadie. Y era como, pero a ver, ¿no me va a caer bien ni un solo personaje? Pues no me cayó bien ni un solo personaje. Que acabo de caer que he sido muy lista. No me he leído 15 libros, me he leído 17. Porque los 2 de Perle Sebag que he leído después de leer este, porque me gustó mucho, no los he apuntado. Bueno, pues eso, me he leído 17 libros. y bueno, este me encantó, los otros 2 no. Pero sí que me gustó mucho el estilo. O sea, de Perle Sebag sí que me ha gustado mucho el estilo. Luego me leí este de Corea, Maniquí, de Cho Eun. Y es un libro muy raro. O sea, yo no sé si es porque es asiático y es ese estilo, como me pasa con Murakami, que no termino de entenderlo, como me pasó con El cielo es azul, la tierra blanca de Kawakami, que tampoco conecté, o qué. Pero es que, o sea, no está mal escrito, es bonito de la manera de escribir, por así decirlo, pero el sentido del libro no lo pillé, el argumento del libro me dejó igual, pasar de un personaje a otro me ponía un poco negra, había momentos en que desconectaba, y además siendo pequeñito, porque es que son 167 páginas, o sea, es muy pequeño, se me hizo pesado de leer. Y es que dices, a ver, no conseguí conectar. Y hablando de ello, pues me leí también El cielo es azul, la tierra blanca de Kawakami y me quedé igual. O sea, es una historia de amor, entre comillas, de una chica joven con un profesor y bueno, de amor, de convivencia, de humanidad, del día a día, de las presiones, de las decisiones de la vida, de los momentos, no sé. Pero me quedé como... Me pasó un poco como me pasa a veces como me pasó con Modiano, cuando leía a Patrick Modiano. Encuentro que es un libro que no tiene introducción, no tiene final, solo es nudo y falta información, falta desarrollo, falta complejidad. Es como demasiado simple para la historia que quiere narrar de fondo. Entonces creo que es un poco el estilo que no va conmigo y me pasó un poco como con este. Que no es que sea mal libro, es que no conseguí conectar y cuando no consigues conectar al final te queda una sensación como que
no te has adentrado en la historia, no has entendido el qué y no te aporta nada. Y eso me da bastante pena. Porque, a ver. Luego me leí esta cucada que se llama Flotando, de Cheon Yohu. Y lo cogí principalmente porque era coreano y me pareció como muy cookie los dibujos y todo. Y bueno, encuentro que para ser un libro infantil se nota mucho que es coreano porque no se parecen nada a los típicos libros infantiles de aquí, porque yo, por ejemplo, que trabajo en la sección infantil de la FNAC, los libros para esta edad no son así, y me parece que es como demasiado introspectivo y demasiado metafórico para niños. Lo que te explican y las frases y todo y la historia es demasiado como cogido con pinzas para que puedas meterle lo que quieras, y demasiado metafórico, guay, para que sea para niños, ¿sabes? Y bueno, los dibujos son cookies, pero tampoco me parecen los dibujos más cookies que he leído. Pero bueno, lo encontré en la biblioteca y dije, bueno, pues ¿por qué no? No van a ser todos libros de super pros y tal, ¿no? Y luego otro que he leído ha sido de la India, En la ciudad de oro y plata, de Kenneth Murat. Este libro me ha dado mucha rabia porque me parece que la historia que cuenta es brutal, me parece una historia súper interesante de los inicios, de cómo empezó a desvincularse la India de los ingleses, de cómo se sentían los indios, de cómo se fue fraguando poco a poco esa independencia, de todo lo que costó, de todo lo que lucharon, y de una mujer, un personaje histórico femenino muy importante, muy coherente, muy interesante, muy fuerte, no sé, o sea, me parece que en cuanto a historia es brutal. Pero me ha fallado muchísimo el estilo narrativo. O sea, ha sido un libro difícil de leer, pesado, denso, que no conseguía conectar las cosas, que no te sabía transmitir lo que pasaba, que no me apetecía seguir leyendo. Es como, joder, con lo buena que es la historia y lo interesante que podría ser, y la escritura es lo que hace que se te atrabanque, que se te haga cuesta arriba, y me dio mucha pena porque me parece que es una historia muy interesante y no la pude disfrutar. O sea, lo siento, pero se me hizo difícil, porque lo que cuenta me parece muy interesante, pero no me gusta cómo está contado. En este libro me falló el estilo. Y luego, si seguimos, este libro me gustó mucho, es una novela histórica. Es verdad que el autor no es asiático, pero me gustó un montón. Es sobre Avicena, o Im Sin-a, como se llamaba este buen hombre. Es un médico, uno de los médicos más importantes de la historia. Es una eminencia en medicina, es una eminencia científica, hizo muchísimas cosas, tuvo una vida súper interesante y súper potente, y me encanta porque está lleno de referencias médicas, pero también está lleno de referencias culturales, está lleno de cómo el poder influía, cómo para él lo más difícil no fue mejorar y aprender sobre ciencia y sobre medicina, sino que lo más difícil en su vida fue tener que batallar contra los que gobernaban, porque se ponían en medio de lo que para él era importante, que era salvar a la gente. Me ha parecido muy interesante también porque se habla de Im Sin-a como hombre, como persona, con sus sueños, con sus miedos, con su familia, con su mujer, con su vida, ¿no? Como la personificación de lo que él es realmente como ser humano, no tanto como el científico que queda, ¿no? Y me ha gustado mucho. Este libro se lee bien. Yo, la verdad es que estoy acostumbrada también a leer novela histórica y más novela histórica antigua, y yo lo he leído muy bien. Ha sido muy ameno, muy interesante. Todo lo que te aporta bien, no sé, me parece un libro muy interesante si te gustan este tipo de libros, este tipo de época, y también para conocer toda la época, cómo fue cuna del mundo del saber Persia, cómo Isfahán y toda la zona de Próximo Oriente ha sido siempre caldo de cultivo de los grandes avances, que fueron ellos los que tradujeron a los griegos. Si no fuera por ellos hubiéramos perdido toda la historia de todos los griegos antiguos, porque fue el mundo árabe quien lo trajo, todos los avances que el mundo árabe trajo a la medicina y a tantas cosas, y que en Europa nos olvidamos muchas veces, pensamos que todos lo sabemos hacer nosotros, y no. Y no sé, me encantó, me gustó mucho este libro y realmente lo recomiendo. El último libro en papel que he leído, que ya tocaba, es Las mil y una noches. Yo tengo esta edición en casa, que es muy bonita, me la regaló mi tía. Y con este libro tengo pues también mis dudas y mis buenos. ¿Qué pasa? Este libro me parece una obra brutal, me parece que está escrito cuando está escrito, que aporta lo que aporta y que es en sí mismo una obra súper compleja y súper bien montada.
¿Qué problema le veo a este libro? Este libro es muy interesante por lo que es el libro, pero en cuanto a los argumentos que toca, las leyendas que te explica y las historias que aparecen, pues se queda un poco corto. Cuando llevas leídos 300 cuentos, pues los 700 siguientes se te hacen un poco cuesta arriba. ¿Está bien? Sí, pero hay muchos cuentos que... Hay muchos cuentos que son cuentos que estamos habituados a leer. Hay cuentos que son muy machistas. Hay cuentos que son muy sosos. Hay... ¿Sabes? Es como obra y por lo que significa y por cómo está escrita y por cómo recoge cultura de la época, por cómo habla del mundo musulmán, por cómo transmite historias, fantástico. Pero en cuanto a lo que se refiere a los cuentos en sí mismos, pues se queda un poco corto. O sea, me esperaba otra cosa. Realmente los cuentos son como muy juntos uno con otro para seguir viviendo Sherezade, pero... Y luego la historia de Sherezade y el califa apenas aparece. O sea, como al principio del libro que te explican por qué se vuelve un gilipollas y mata a todas sus mujeres, que dices, no tiene ningún sentido. Y el final en que supuestamente se ha enamorado de ella y tienen 3 hijos. Pero tampoco hay chicha de ellos dos. Y me quedé como muy... No me esperaba algo más, ¿no? Entonces, por una parte me parece una obra brutal por lo que significa, pero por otra parte creo que el contenido de la obra pues es bastante pues normalito. Lo siento. Y si vamos a los que he leído en digital, tenemos de Corea del Sur El guardia, el poeta y el prisionero, que es un libro que es brutal, me gustó muchísimo. Además creo que... quizá la parte más estilística y poemas y tal es bonita, pero tampoco me aportó tanto. Pero la parte histórica de cómo se ve, de cómo Japón entró en la Segunda Guerra Mundial, de lo que hicieron en Corea, lo que hicieron en China, de cómo ellos lo veían, esa soberbia japonesa... Es que hay muchas cosas que me gustaron un montón, realmente. Además es un libro cortito, se lee muy bien. Y me gustó mucho. Este os lo recomiendo un montón. Es un libro muy interesante. Y si os gusta la Segunda Guerra Mundial, está muy bien para ver más allá de lo que es Europa. Que muchas veces como que nos quedamos aquí y no vemos más allá. Luego tenemos El dios de las pequeñas cosas, de Roy Andunati. A mí este libro no me gustó. No, se me hizo lento, superficial... no sé, hubo un momento en que leí una reseña que decía que al autor se le considera como el Gabo, el Gabriel García Márquez de la India, y dije, por eso no me ha gustado. Se parece, tiene un estilo tiene como ese estilo y a mí no me gusta, ese realismo así como muy narrativo, muy estilístico, pero luego no te viene a decir nada, con esas historias planas. No me gustó, es que no conseguí conectar, o sea, no me pareció un mal libro, pero no es el tipo de libro que a mí me gusta. Entonces, bueno, también creo que te habla de cosas de la India, pero me hubiera gustado más hincapié en tradición y cultura y tal de la India, que me quedaba un poco con las ganas de leer algo como más indio, que me llevara más a ese mundo. Luego yo me quería leer Viral, que es un libro de una chica palestina, pero... es que la lámpara se va y se viene. Pero no pude cogerlo en la biblioteca porque las cerraron, así que no puede ser. Luego de Israel me he leído La sonrisa del cordero de Grossman y no me ha gustado. Si bien es verdad que yo, por ejemplo, es un libro que habla de por qué los israelíes se han puesto a colonizar el West Bank, y yo personalmente pues hoy soy en ese conflicto, soy bastante pro Palestina, entonces había cosas que eran en plan de no me jodas. Entonces ya de por sí el argumento, yo ya estaba posicionada, no debería hacerlo, pero lo estaba, lo reconozco, estaba posicionada hacia un lado y había cosas que ya es que me ponían negra desde el principio. Pero es que además encima está narrado de una manera que es difícil de entender, es un libro difícil de leer porque es difícil de entender, no entiendes las voces narrativas, hay momentos en que no te encuentras, en que no sabes de qué está hablando, en que no sabes qué personaje te está diciendo las cosas. Y se me hizo muy cuesta arriba de leer, no me apetecía leerlo, no me gustaba de lo que estaba hablando, no me gustaba la manera de pensar del personaje. No estoy nada de acuerdo en ver a los israelíes como las víctimas y no me gustó, así que no lo puedo recomendar. Luego, como he dicho, de Myanmar, Crónicas birmanas y Cartas desde Birmania, Persia, Mil y una noches, China, lo que he leído, y luego de Japón he leído 3 libros, que me ha pillado que eran las 8 y había que hacer el aplauso sanitario y de todos. O sea, yo del primer día lo dije, no solo sanitario, que obviamente los médicos y las enfermeras, muchísimas gracias porque son los que te curan, entre comillas, pero todas las señoras de la limpieza, toda la gente que está trabajando, celadores, seguridad, lo que sea, toda la gente que está trabajando en hospitales, y luego todos los transportistas, todos los de supermercados, todas las fuerzas del Estado,
todo el mundo, toda la gente que esté trabajando en lo que sea, que está ayudando, pues oye, aplauso por todos vosotros. Y lo que decía, de Japón he leído, como ya os he dicho, El cielo es azul, la tierra blanca de Kawakami, que no me gustó mucho. Y luego he leído 2 libros que han sido de los que más me han gustado, que son La nieta del señor Lin, que bueno, no es que sea muy... que yo claro, con este libro estuve un poco así porque no sé si entraría en el marzo asiático, porque es un libro que va sobre como refugiado que huye de la guerra y de la muerte y de la pobreza con su nieta y llega a Europa. Y claro, no sale mucha historia de allí, pero sí que me pareció que tenía un poco esa reflexión, esa manera de pensar en Asia, ¿no? Pero bueno, esto me gustó mucho y es un libro muy bonito, muy, muy dulce, muy duro también. Y el final es como... ¿what? No sé, me ha gustado mucho, me parece muy bonito. Es un libro cortito, muy, muy bonito. Y creo que ha sido el único que se ha llevado 5 de 5. Ha sido la fórmula preferida del profesor Ogawa. No, mentira. La fórmula preferida del profesor. Y es de Yoko Ogawa. Pues que lo tengo junto y lo he leído todo junto. Ese libro es tan bonito, de verdad. Me ha gustado tantísimo. Me lo leí del tirón. Porque es que no podía parar de leer. Me encanta el estilo, me encanta la historia, me encantan los personajes, me encantan las referencias matemáticas, cómo te hace pensar, cómo te habla de la memoria y lo importante que es la memoria de la gente, de la humanidad, de los intereses, de tantas cosas que podemos hacer por intentar ayudar un poquito a los demás. Es que, no sé, me gustó muchísimo todo el libro, la historia, el estilo, la prosa, los personajes, el porqué, cómo evoluciona... todo, incluso el final, que se me cayó la lagrimita, pero me pareció precioso, todo. O sea, realmente, si os tengo que recomendar un libro de todo este marzo asiático, os tendría que recomendar La fórmula preferida del profesor, de Ogawa, y el de Cartas desde Birmania, de Aung San Suu Kyi. Esos 2 para mí son lo mejor que he leído. En el tercero sería El guardia, el poeta y el prisionero. O sea, esos 3 serían oro, plata y bronce, me parecen una maravilla. Y luego aquí tengo apuntado Flotango, que ya os he dicho, Maniquí, Avicena, Tagore y El cielo de plata. O sea, que ya os lo he dicho todo. Yo es que lo tengo aquí todo apuntadito, por si acaso. Y creo que ya hemos hablado de todo. Así que, bueno, en total han sido 17 lecturas. Yo pensaba que eran 15, bueno, pues son 17 lecturas. Libros muy diversos. He visitado Corea del Sur, India, Israel, Myanmar, Persia Antigua, China, Japón. Y ya está. Sí, ya está. Y bueno, creo que he aprendido bastante, he encontrado libros que me han gustado mucho, he encontrado libros que no me han gustado tanto, pero me parece que ha sido una manera muy guay de salirse un poco de la zona de confort. Y nada, me gustaría que me contarais si vosotros habéis participado en el marzo asiático, pues qué libros habéis leído, si os han gustado, si no os han gustado, si os habéis leído alguno de estos libros, si os los lleváis apuntado, qué me recomendáis para el año que viene o para cualquier otro momento, porque sí que esto me ha servido un poco para reflexionar y para pensar que tengo que leer un poco más variado y leer otro tipo de libros más de vez en cuando, porque muchas veces voy como siempre a lo mismo y es verdad que yo leo muchísimo Europa y Estados Unidos y como que a veces me cuesta salir de ahí y no está bien, hay que leer más, hay que abrir más, hay que encontrar otras cosas. Y bueno, me gustaría que me dijerais vosotros pues eso, qué me recomendáis, qué habéis leído, qué no habéis leído, si habéis participado en la iniciativa, lo que queráis. Y poco más, que espero que abril pues sea un mes tan prolífico como este, porque la verdad es que he leído bastante. Yo siempre leo bastante, pero bueno, he leído bastante y bueno, con la cuarentena pues ya veremos a dónde tenemos que llegar con los días de estar en casa. Cuando se lee estar en casa se lee más, pero también hay días que estás peor, que también he tenido ansiedad, bajadas de azúcar, entonces bueno, es un poco follón. Pero importante, que estéis lo mejor posible, de verdad, mucho ánimo, mucho apoyo. Y bueno, que sin vosotros aquí pues esto no tiraría, así que muchas gracias a toda la gente pues que me ha comentado estos días, que muchas gracias por hacer los vídeos, que los estáis viendo, que os están gustando, porque para mí pues obviamente es un trabajo, porque tener que hacer un vídeo al día pues es un trabajo, pero también me está sirviendo para mantenerme ocupada y para estar bien mentalmente, que también es muy importante, y que obviamente si vosotros no vierais los vídeos pues no serviría de nada, así que muchas gracias por verlos, por comentar, por compartir, de verdad, muchas gracias a todos. Y eso, si eres nuevo por aquí, por cosas de la vida, porque has llegado por lo que sea, por el Marzo Asiático Portal, pues dadle like, suscríbete si quieres. Aquí hablamos un poco de todo tipo de literatura. Y como digo, siempre ponernos en tu vida y serás más feliz. ¡Nos vemos!